Ya. Ya. Entonces, el tema que hoy día vamos a ir abordando, nosotros vamos a ir conectando, es el tema de funciones vectoriales y curvas en el espacio, que es un primer tema que nosotros vamos a ir viendo para lo que son el cálculo diferencial vectorial, que ese es el primer tema de lo que es la materia de eh, análisis vectorial y tensorial. Bien, entonces acá, compañeros, lo que nosotros es necesario definir, ¿no? Y esto es principalmente para los que están recién empezando. Algunos están llevando por primera vez la materia. Entonces, acá vamos a definir algunas cosas. Primeramente, lo que es una función vectorial. Una función vectorial, si lo decimos así tal cual, es una función de una variable real. Eh, y podemos verlo. Nos dice una función vectorial es una variable real en el espacio y es una función cuyo dominio es un conjunto de números reales, cuyo rango es un conjunto de vectores en el espacio. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí, compañeros, es entender lo siguiente. Acá, nosotros nos van a dar una función y nos van a dar un intervalo de números, donde nosotros, al reemplazarlo en esa función, nos va a dar un vector. ¿De acuerdo? Este número, por lo general lo llamamos t, lo representamos como t, porque muchas de estas funciones están en función del tiempo. Entonces, vamos a ir acostumbrándonos a lo que es esa denominación. Y tenemos un intervalo AB, un intervalo pues, que es un conjunto de números reales, y reemplazando nos va a dar un vector. Acá en este pequeño podemos ver un gráfico que lo tenemos acá, donde tomamos un intervalo de los números reales, un conjunto de números, y si lo reemplazamos acá en esta función, nos da lo que es un vector que tiene su origen en las coordenadas 0, 0, 0. Ahora, una curva que es algo que nosotros también necesitamos definir, se refiere a que si nosotros tenemos una función vectorial, cuando nosotros reemplazamos en distintos puntos, es decir, que t va a variar en ese intervalo que yo doy de A y B, se va a ir generando varios puntos, o ese vector que nosotros hemos visto acá, este vector se va a ir moviendo. Entonces, en el espacio, en un sistema tridimensional, se va a ir formando, va a dejar puntos, ciertos rastros. Entonces, eso va a ir formando lo que es una curva en el espacio, ¿ya? Y esa curva va a tener un comienzo en lo que nosotros vamos a llamar cuando t vale a, ¿ya? Es decir, estamos empezando con el primer valor de ese conjunto de números y va a empezar la curva ahí. Entonces eso lo vamos a llamar f de a. Y va a terminar en f de b, justamente en el último número de ese conjunto de valores. ¿Ya? Y acá podemos ver una pequeña ilustración de cómo se va a ir formando lo que es esa curva en el espacio. Entonces, vamos a resolver algunos ejercicios, ¿ya? Que es más que todo lo que nosotros vamos a hacer o que es nuestro objetivo principal, lo que es la ayudantía, es resolver ejercicios. Acá muchas veces estas curvas se generan no solamente si te dan una función vectorial así tal cual. Ustedes en clase, el licenciado les ha debido dar algunos ejemplos, algunos ejercicios, han graficado. Acá lo que yo les voy a enseñar es quizás recapitulando un poco de lo que se ha avanzado en cálculo 2, lo que es la parametrización. ¿Ya? Imagínense que nosotros tenemos dos curvas, digo en este caso dos superficies. Estas superficies se van a intersectar y producto de esa intersección nos va a resultar una curva. Acá tenemos un ejercicio introductorio que nos dice dibuje la curva de intersección entre las superficies y su función vectorial. ¿Ya? Miren, acá compañeros, a ver, un momentito.
Ya. Entonces, compañeros, lo que nosotros tenemos que ir viendo son algunos detalles. Acá tenemos lo que son dos funciones. Miren, la primera tenemos acá, una función de dos variables, z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, yo primeramente tengo que saber identificar qué tipo de superficie es esta. Entonces, para darme una idea. Entonces, es más o menos lo que nosotros conocemos como un paraboloide. ¿Ya? Imagínense que yo estoy dibujando acá, en mi espacio tridimensional, voy a dibujar mis ejes cartesianos. ¿Cómo yo grafico esta superficie? Ustedes deben recordar, un momentito, esta curva tenía más o menos estas características. Era más o menos así. Ya. Entonces, no lo voy a graficar, siguen entrando los compañeros. Ya. Entonces, tenemos nuestro sistema de ejes coordenados. Y tenemos nuestro paraboloide. Esto es lo que nos han enseñado en lo cálculo 2. Entonces, es cuestión de pasar un poquito nuestro formulario. Y tenemos acá lo estoy enseñando en color naranja, esta otra ecuación, x más y igual a 0. Cuando nosotros tratábamos cálculo 1, álgebra, esto lo teníamos nosotros como una recta en el plano cartesiano. Pero acá, en lo que es en la matemática tridimensional, nosotros entendemos esto como un plano. Si ustedes recuerdan, acá se graficaba, ¿verdad? Una recta, en este caso era en este sentido, más o menos así. Como esa era una recta que se encontraba en el plano XY, pero como nosotros estamos proyectando en lo que es en el espacio, acá se va a generar lo que es un plano. Entonces, más o menos así. Entonces, miren, producto de estas dos superficies, su intersección va a resultar una curva. Entonces, si nosotros la podemos denotar, vamos a hacer con este color. Acá se va a formar una curva de intersección, ¿verdad? Entonces, esa curva que yo lo he resaltado con azul, esa curva es la que yo tengo que encontrar. Entonces, vamos a empezar con un parámetro. Ya, nosotros nos vamos a dar un parámetro. Por lo general, todo depende de t. Entonces, vamos a decir que x depende de t. Vamos a decir, sí. Es más fácil para mí, es más conveniente. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a reemplazar este x. Voy a reemplazar este x acá en la ecuación del plano, porque tengo en función de x y y. De ahí voy a despejar y, entonces ya tengo y en función de t. No, ya. Luego voy a reemplazar tanto x y y de acá. No es esto. Acá estoy reemplazando lo que es x y y en función de z, en función de t. De ahí obtenemos que z vale igual a 2t al cuadrado. De ahí yo voy a sacar su función vectorial. Acá tengo lo que es x en función de t, en la segunda componente y en función de t, y en la tercera z en función de t. ¿Ya? Entonces, ahora lo vamos a ver acá. Durante el curso, nosotros vamos a guiarnos de este programa que nos va a ayudar en lo que es entender un poco las preguntas. Un momentito, está reaccionando. Ya. Miren, acá teníamos nosotros lo que les he ido comentando.
z que era igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y tenía lo que era mi plano x más y igual a 0. Mismo lo que les he ido diciendo, compañeros. Acá ustedes pueden ver lo que es el paraboloide y el plano. Entonces, esa curva, la que yo he encontrado, era, vamos a anotar acá, lo que era la componente x era t, en valor, la componente y era menos t, y en z era 2 por t al cuadrado. El parámetro que yo utilizaba es t. Ahora, los valores de dónde a dónde va a variar esta función. Ese rango que nosotros hemos definido al principio, que era a y b. Ese rango, en este caso, va desde menos infinito a infinito. Pero para ejemplos prácticos, yo lo voy a decir como que venga desde menos 5 y que se vaya hasta 5. Así. ¿Ya? Entonces, miren acá, compañeros, cómo se grafica la curva. Esta altita está en negro. Cómo se va, cómo precisamente es esa función es una curva y representa la intersección entre estas superficies. Entonces, podemos decir ahora de que nuestra parametrización de esta curva es correcta. Entonces, a ver, haremos otro ejemplo. Está acá. Nos vamos a dar otro ejercicio. A ver, vamos a parametrizar. En este caso tenemos dos funciones. La primera es esta. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. ¿Qué función es? ¿Qué superficie es? Es una esfera. ¿De acuerdo? Entonces, y esta otra, la que estoy enseñando en azul, es igual a otro plano. Entonces, a estas dos superficies se van a intersectar y yo tengo que encontrar esa curva que resulta de la intersección entre estas dos. Entonces, vamos a utilizar como parámetro. La anterior era más sencilla, era x igual a t. En este caso vamos a hacer esto. Yo voy a escoger este parámetro para que me facilite cálculos. Entonces, yo voy a reemplazar acá, en esta ecuación, en lugar de x, estoy reemplazando lo que es 1 más seno de t. Entonces, de ahí voy a despejar y voy a decir que z es igual a 1 menos seno de t. Ya tengo dos componentes, x y z, que están en función de t. Luego, yo voy a reemplazar de nuevo en la ecuación original, tanto x y z, que dependen de t, y de ahí voy a sacar lo que es y en función de t. Primeramente acá estoy desarrollando la suma de los binomios, y de ahí voy a sacar directamente de lo que es y cuadrado. Y al final, si acá hago raíz, entonces directamente voy a sacar que y en función de t es raíz de 2 por coseno de t. Y de ahí yo obtengo lo que es su función vectorial. ¿Ya? Entonces, miren acá, compañeros, cómo se va formando. Ahora, yo en este caso he escogido el que tiene signo negativo. Ustedes saben bien que si yo saco raíces, acá, en este caso, si yo saco raíces, tengo lo que es un signo más y un signo menos. Es más menos, ¿no? Entonces, yo he elegido una, ustedes pueden elegir la otra. Y ambas respuestas son igual de válidas. Ahora, ¿cómo sé que mi gráfica está bien? Voy a hacer lo mismo que en el anterior. Voy a enseñar esto. Voy a graficar mis superficies. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Esto es igual a 4. Tengo mi segunda ecuación, que era x más z igual a 2. Miren acá, compañeros. Una esfera es un plano. Y se están intersectando en lo que es una circunferencia, aparentemente. ¿Ya?
Entonces, la curva que yo he encontrado, entonces voy a repasar. La curva que yo he encontrado era 1 más seno de t en la componente i menos 2 menos raíz de 2 por coseno en la componente j y menos 1 seno de t. Bien, eso lo voy a plasmar acá. Voy a decir que quiero graficar una curva en el espacio. Acá tengo 1 más el seno de la función t. Lo pongo función t. Acá tengo 2. Tengo raíz de 2, que se multiplica por el coseno de t. Y en la componente tengo 1 menos el seno de t. El parámetro que yo utilizo es t. Ahora los valores. Miren acá, nos da un círculo. Entonces, por lo general los tratamos en términos de pi. De 0 a pi, de 0 a pi medios, de 0 a 2 pi. Y como vemos que es un círculo completo, yo voy a decir que va a ir desde 0 hasta 2 veces pi. Y ustedes, compañeros, pueden apreciar que efectivamente nuestra parametrización es correcta, porque esta curva que hemos encontrado es la intersección entre ambas superficies. Ahora, ¿por qué siempre en 2pi o...? Nosotros también podemos jugarnos. Supónganse que se nos pide en un x cuadrante, o en 2, digamos. Entonces, si yo quiero solamente en 2 cuadrantes, le pongo de 0 a pi, que es 180 grados. Y fíjense acá, compañeros. Solo se grafica la mitad de la curva. Entonces, ahí es donde nosotros podemos jugarnos un poquito. ¿De acuerdo? Ya. Aparte de lo que son las curvas como tal, hay aplicaciones que tienen ya algunos ejercicios que nosotros vamos a tener que tomar cuenta. Y una de ellas es precisamente la longitud de curva. Para los que están, a ver, acá tenemos. Tenemos acá otro ejercicio que se nos pide determinar la longitud de curva. Acá se nos da una curva ya parametrizada, ya nos dan el intervalo de dónde a dónde va a ir. Ya, lo que se nos pide es calcular la longitud de dicha curva. Ya, entonces este es un ejercicio, una aplicación de lo que son funciones vectoriales, son las curvas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es primeramente calcular la pendiente de esa curva. ¿Cómo calculamos la pendiente de esa curva? Calculando la derivada. Entonces vamos a derivar a esta función con respecto de t. Entonces, si tenemos acá t cuadrado, su derivada es 2t, la derivada de 2t es 2, la derivada del logaritmo es 1 sobre t, etc. Entonces, ahí ya tenemos la pendiente, o sea, es decir, la pendiente de la recta tangente a esa curva. Bien, luego sacamos lo que es su módulo. ¿Qué es el módulo? Es simplemente sacar en raíces y sumar los componentes del vector elevándolos al cuadrado. Es decir, acá tengo 2t, lo voy a elevar al cuadrado, es 4t al cuadrado, más esta componente elevado al cuadrado, que es 4, más 1 dividido entre t elevado al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Entonces, ahí ya tenemos ya su módulo. Luego, la longitud de curva es simplemente resolver esta integral. Esta integral, acá tenemos los intervalos, dónde empieza y dónde termina. Y acá tenemos lo que es el módulo de dicho vector. Entonces tenemos que resolver esta integral. Nosotros en cálculo 1 hemos visto métodos para integrar. Ya nosotros podemos ver nuestros cambios de variable, procedimientos, vamos a hacer fracciones parciales, todo aquello entonces. Pero en este curso vamos a tratar de acelerar un poco ese detalle. Nosotros podemos utilizar lo que son nuestras calculadoras, nos van a ayudar bastante en el trabajo y entonces lo vamos a utilizar. Si yo lo calculo, voy a sacar este número al cuadrado. Entonces, ¿qué es un número?
es un número tangible. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Esta curva, la que yo tengo acá, yo la voy a hacer variar en un intervalo. Perdón. La curva es hasta acá. Yo la hago variar en este intervalo. Y después de eso puedo encontrar directamente lo que es la longitud. ¿Ya? Eso es simplemente lo que nos dice. Ahora, luego hay otras aplicaciones. Vamos a ver con otro ejercicio, tanto más dinámico. ¿Ya? Es un ejercicio de un examen pasado. Entonces nos dice lo siguiente. Una mosca camina a lo largo de un alambre en forma de hélice, de tal manera que su vector de posición es este. Entonces, miren acá. Hay una mosca, nos dice. Entonces, esta mosca tiene un trayecto, es decir, que va por ahí siguiendo una trayectoria, que está definida por esta curva, donde t mayor o igual que 0. Y esto tiene sentido, ¿por qué? Porque el tiempo no podemos medir en tiempos negativos, ¿verdad? Entonces, vamos a tratarlo así. Nos dice, ¿en qué punto chocará la mosca a la esfera? Y nos dan una esfera. ¿Y qué distancia recorrerá para llegar hasta allá? Supongamos que empieza con t igual a 0. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Primeramente, tenemos que determinar dónde choca la mosca a la esfera. Para ello, vamos a reemplazar las componentes en lo que es la ecuación de la esfera. Es decir, acá nosotros estamos, en esta ecuación, estamos reemplazando estos términos. En lugar de x, estamos colocando 6 por coseno de pi por t. En lugar de y es 6 por seno de pi por t. En lugar de z, 2t. De ahí nosotros vamos a sacar dos valores, o los valores que sean necesarios, para encontrar. Siguiendo operaciones algebraicas, podemos despejar y decir que tenemos dos valores, t que es más menos 4. Pero como hemos dicho que solamente consideramos valores positivos, vamos a considerar a t igual a 4. Entonces, la curva va a intersectar a la superficie cuando t sea 4, es decir, 4 segundos, 4 minutos, 4 horas, dependiendo de las unidades que estemos utilizando. Entonces, para encontrar el punto, voy a reemplazar esta vez t igual a 4. Si recordamos nuestra definición de curva, entonces vamos a poder definir que vamos a encontrar el punto, si reemplazamos t igual a 4, vamos a encontrar un punto en el espacio. Y ese punto es donde se van a intersectar tanto la esfera con la curva. Y me va a dar el punto 608, coordenadas x, y, z. Y ya está, ya tengo en qué punto vamos. Luego, hay que hallar lo que es la longitud. Entonces vamos a hallar lo que es la longitud en el intervalo de 0 a 4. De eso igual volvemos a calcular lo que es la derivada, simplemente derivarlo y ya está. Hallamos su módulo. En este caso aplicamos lo que son funciones trigonométricas, las relaciones que nosotros tenemos, y hallamos directamente lo que es el módulo. Y la longitud es una fórmula sencilla, nosotros la tenemos acá, y ya podemos calcular directamente lo que es qué tanta distancia ha recorrido la mosca en ese intervalo. ¿Ya? Entonces, si hay alguna duda, puedan ponerlo en el chat. Entonces, vamos a estar leyendo y vamos a responder lo que son esas preguntas.